Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al fascinante curso de circuitos eléctricos gracias a la Universidad Católica San Pablo. Quien les habla, su amigo el ingeniero Samuel Tarqui. El día de hoy vamos a resolver problemas en base a este método conocido como el análisis nodal en los diferentes circuitos eléctricos. Veamos. La agenda del día de hoy. Vamos a conocer, como les explicaba, este tipo de análisis nodal y lo vamos a hacer a través de circuitos con fuentes de corriente independiente, circuitos con fuentes de corriente y voltaje independientes y fuentes de corriente y voltajes dependientes. Con cada uno de estos ítems vamos a desarrollar problemas de tal manera que tu amiguito que estás mirando este video puedas entenderlo bien y cuál es el procedimiento para la solución de dichos problemas. Análisis nodal. ¿Qué es el análisis nodal? Es un método que nos va a brindar un procedimiento para el análisis de circuitos con el uso de voltajes de nodo como variables de dicho circuito. Esta elección por el voltaje de nodos en lugar del voltaje de los elementos como las variables de un circuito es conveniente, ya que nos va a ayudar a reducir el número de ecuaciones que deben de resolverse en forma simultánea. ¿Cuáles son los pasos para determinar los voltajes de los nodos? Primero, lo que vamos a hacer es seleccionar un nodo como nodo de referencia. Este nodo de referencia, por lo general, es aquella que se aterriza a tierra, es decir, que colocamos un nodo conectado a 0 voltios, a tierra. Y luego los demás nodos los vamos a asignar con estas variables, B sub 1, B sub 2, hasta un Bn-1. Es decir, si por decir yo tengo 5 nodos, uno de ellos tendré que colocarlo como nodo de referencia y los 4 restantes tendré que colocarle estas 4 variables, B1, B2, B3 y B4, que van a representar los voltajes de nodos. Seguidamente vamos a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Qué nos dice la ley de corrientes de Kirchhoff? Que la suma de las corrientes que salen de un nodo o que entran en el nodo siempre es igual a 0. En este caso, lo que yo voy a aplicar por lo general siempre que las corrientes que salen de ese nodo siempre van a ser sumadas y la vamos a igualar ¿a cuánto? A 0. Entonces, de esa manera vamos a encontrar las corrientes. ¿Y cómo lo voy a hacer? Aplicando la famosa ley de Ohm. Recuerda que te dice la ley de Ohm que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Y si yo quiero encontrar la corriente, tendría que ser voltaje sobre la resistencia. ¿Ok? Simplemente me despeja la formulita, atención, y te queda eso, ¿no? Que toda corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Valga la redundancia. Bien, y finalmente vamos a resolver las ecuaciones simultáneas resultantes para poder obtener los voltajes de nodos desconocidos. Ese tipo de ecuaciones simultáneas lo vamos a hacer con los métodos tradicionales ya conocidos o por lo general, atención, te recomiendo que te consigas este tipo de calculadora Casio FX570 ES Plus, ya que esta calculadora nos va a ayudar a resolver problemas con matrices y determinantes. ¿Y por qué aplicamos matrices y determinantes? Puesto que si tenemos ecuaciones con 3, 4, 5 variables, esta calculadora nos va a ayudar, ya que tú mismo sabes que si tenemos un par de ecuaciones con 2 variables, bueno, un poco trabajoso, con 3 ya se complica, con 4 peor. Entonces, la maquinita esta, Casio, nos va a ayudar a resolver cuando tengamos más de 3 variables. Veamos ahora el análisis nodal con fuentes de corriente. Fíjese que por aquí tengo yo una fuente de corriente, ¿ok? Y esta fuente de corriente está alimentando esta parte del circuito. Podemos observar rápidamente que encontramos un nodo, 2 nodos y 3 nodos. En este caso, el nodo conveniente que debo yo de colocarlo como nodo de referencia sería el nodo C, por diferentes razones. ¿Por qué, profesor? Por lo siguiente, generalmente toda fuente que tengamos siempre se debe aterrizar, ¿a dónde? A tierra. A eso le llamamos nodo de referencia. Y fíjate bien que cada nodo, en este caso el A, se aterriza a C, el B también aterriza a C. Entonces, de esta manera estamos conectando, fíjense bien, cada uno de estos elementos conectado a tierra. Este circuito que ustedes ven acá hacia el lado izquierdo es igual que este circuito que está en el lado derecho. Fíjense bien, todo está ahí. La fuente de corriente,
la resistencia R2 que está entre A y C, R2 entre A y C, la resistencia R1 que está entre A y B, R1 entre A y B, y finalmente la resistencia R3 que está entre B y C, R3 entre B y C. ¿Ya ve? Todo es igual, sino que a diferencia de este circuito, vemos que acá tenemos un nodo de referencia que está conectado a tierra, y recuerda que cualquier nodo que está a tierra, el voltaje aquí, ¿cuánto va a ser? 0 voltios. ¿Ok? Veamos un problemita para que más o menos ya puedas entender cómo hay que resolver y encontrar estos voltajes de nodos. Aquí tengo, por ejemplo, dice, en el circuito mostrado hay el voltaje en los nodos A y B. Entonces, si me piden aquí en estos nodos A y B, este nodito que tenemos por aquí lo vamos a mandar a tierra. Fíjense acá, conectamos tierrita y sabes que es 0 voltios. Seguidamente lo que voy a hacer es encontrar las ecuaciones a través de la ley de corrientes de Kirchhoff. Atención aquí en los voltajes de cada nodo. ¿Qué te he dicho? Primeramente, miramos el nodo y me vas a considerar que todas las corrientes deben de salir. Empecemos con esta, fíjate bien, la corriente sale. ¿Y a qué es igual la corriente? Igual, en este caso aplicando la ley de Ohm, al voltaje sobre la resistencia. Si bien es cierto este voltaje de nodo, atención, yo sé que esto no es el voltaje en realidad, lo habíamos llamado anteriormente como un potencial, ¿verdad? Y dijimos que si acá hay un potencial y aquí otro potencial, a la diferencia de potencial le llamábamos voltaje. Profesor, entonces, ¿usted cómo puede decir que este potencial entonces es un voltaje? Ya que este nodo es igual a 0. ¿Por qué? Fíjate bien, si yo resto voltaje de A menos este 0, me va a quedar este voltaje de A. Mejor dicho, este potencial de A menos este potencial ya harían la diferencia. Y esta menos esto queda pues simplemente B sub A, ¿verdad? Y sobre la resistencia, eso se llama corriente. Igual forma, aquí vamos ahora a sacar la corriente. Y recuerda que toda corriente siempre va de mayor potencial a menor potencial. Entonces restamos voltaje de A menos voltaje de nodo de B sobre 1 que es la resistencia. ¿Ya? Y eso lo vamos a ir sumando aquí, ya que estamos aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff. Finalmente, te dije, la corriente sale. Pero date cuenta que esta corriente que entra es contraria a esta de acá. Entonces, si yo así debo de sumar, cuando voy en contra, ¿qué debes de hacer? Restar, ¿correcto? Y esto lo igualamos ¿a cuánto? A 0. Ahora lo que vamos a hacer es acomodar esta ecuación simplemente, y voy a decir que 0,5 obviamente es un medio, y ese un medio, el 2, subiría a multiplicar a este voltaje de A, y quedaría 2 veces V de A más V de A menos V de B, igual, este menos 4 lo pasamos acá a sumar, y sería entonces más 4. Finalmente quedaría 3 veces V de A menos V de B igualado a 4. Entonces ya tenemos listo nuestra primera ecuación gracias a este primer nodito. Vamos ahora a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo B. Entonces para ello nuevamente te dije las corrientes salen. Aquí sale y aquí también va a salir. Si aquí sale tendríamos a ver voltaje de B menos voltaje de A sobre 1. Ahí tenemos la primera parte. Y aquí la corriente si sale sería voltaje de B menos 0 entre 0.5. Es decir, simplemente el voltaje de nodo B sobre 0.5. ¿Ve? No hay más y lo que hacemos es igualar a 0. De aquí vamos a agarrar, y también ya sabes que 0.5 es un medio, entonces quedaría 2 veces V de B. Para que finalmente sumando este V de B con esto te va a quedar 3 veces V de B con un menos V de A. Es decir, menos V de A más 3 veces V de B igual a 0. Teniendo las dos ecuaciones, bueno, tú puedes resolver como tú lo hayas aprendido en el álgebra elemental. Puede ser reemplazando una variable en la otra, o sistema de ecuaciones, o por el método de Cramer, ¿no? Bueno, en este momento solamente vamos a resolver, como lo sabemos, por un sistema de ecuaciones. Colocamos esta primera ecuación, fíjate acá. Esta otra ecuación la traemos por acá. Y para eliminar voltaje de B, entonces le multiplicamos aquí por 3. Te va a quedar 9 V de A menos 3 V de B igual a 12. Eso está aquí. Copiamos nuevamente esta ecuación por acá abajito. Y date cuenta que ahora al sumar las ecuaciones, estas dos se pueden cancelar. Y al sumar esto te va a quedar 8 veces V de A igualado a ¿cuánto? A 12.
Despejando VDA te va a salir entonces 2 entre 8, 1.5 volts. Entonces, de manera similar ahora, lo que voy a hacer es encontrar el voltaje VDB. Tú puedes sacar de esta ecuación, o si deseas de esta ecuación. Entonces, esta ecuación es esta, ¿verdad? Entonces, de aquí vamos a sacar ese voltaje VDB. ¿Qué hacemos? Simplemente reemplazamos el valor de VDA, que vale ¿cuánto? 1.5. Si hacemos esto y despejamos, VDB te va a salir 0,5 voltios. Entonces, de esta manera, fíjate bien, lo que has hecho es encontrar el voltaje de nodo A y encontrar el voltaje de nodo B. Si tú quisieras saber el voltaje en esta resistencia o la caída de tensión en esta resistencia, tendré que hacer la diferencia de voltaje de nodos que se va a llamar tensión o voltaje en la resistencia. Es decir, si yo te pregunto ¿cuánto vale voltaje en esta resistencia? Tú me restas 1.5 menos 0.5. ¿Cuánto vale la caída de tensión entonces acá? 1 voltio. ¿Ves? Así de fácil, ¿ok? Y de manera similar con las demás resistencias. Pasemos a otro ejemplo. Fíjate que en este ejemplo aparentemente hay bastantes mallas, ¿verdad? Pero bueno, aplicando el voltaje de nodos, esto se reduce y se hace recontra sencillo. Veamos. Lo que vamos a hacer es ubicar los nodos primeramente, porque nos dicen en el circuito mostrado determinen los voltajes de nodos en A, B y C. Aquí tengo el nodo A, tengo el nodo B y tengo el nodo C. Entonces, ¿qué hacemos? Este nodito A que teníamos por acá, atención, lo vamos a dejar en un momentito. Primero mandamos a tierra este que faltaba. Y tenemos el nodo A, nodo A, nodo A. Obviamente puedo avanzar, ojo, puedo avanzar porque acá no hay nada que se oponga. Yo no puedo decir que este nodo A se pase por aquí, imposible porque hay una resistencia. Ah, entonces, profe, cuando no hay nada puedo avanzar. Puedes avanzar. Profe, ¿me puedo ir para acá arriba? Te puedes ir para acá arriba, pero ¿para qué? Si ya sabes que este A es igual que este de aquí. Ah, entonces miren qué fácil, ¿no? En el caso del nodo B, obviamente este nodo puede ir para acá y este nodo puede pasar para acá. Bueno, lo dejo ahí nomás porque sé que esto va a estar conteniendo a este elemento. Y finalmente el nodo C, obviamente, puede estar acá, acá, acá. No hay quien se oponga. Fíjese bien, puede pasar porque este es un alambre conductor. Una vez hecho esto, voy a sacar las ecuaciones tanto para el nodo A, para el nodo B y para el nodo C, ya que el cuarto nodo lo he aterrizado y le he mandado, en este caso, a tierra. Veamos. Te dije, vino el nodo A y fíjate que todas las corrientes deben de salir. Ese es el método que yo te estoy enseñando, ¿ok? Otro profe te puede explicar de diferente manera, de pronto también es válido, pero hay que entenderlo. En mi caso, atención, te digo que todas las corrientes salen, ¿ok? Por ejemplo, del nodo A sale esta corriente. ¿Y cómo hallo esta corriente? Voltaje de A menos voltaje de C sobre 5, ¿ok? Ya te he dicho que si tú haces esto, estás encontrando la corriente. Ojo, ¿ya? Un voltaje sobre una resistencia. ¿Qué es eso? Corriente. No te olvides de esto. Siguiente, sale, fíjate bien, sería voltaje de A menos voltaje de C, ¿sobre cuánto? Sobre 2. ¿Qué estás hallando? Corriente, correcto, muy bien. Igual por acá, ¿ve? Voltaje de A menos voltaje de B, ¿sobre cuánto? Sobre 5. ¿Qué estoy hallando? Corriente. ¿Ok? Entonces, de esta manera, entonces, ese es el método en que consiste, que todo sale, en este caso para las resistencias. Pero observa que en el nodo A hay una corriente que entra. En el nodo A también hay otra corriente que entra. Entonces, yo te he dicho que todo sale, ¿verdad? Todo sale, sale y sale. Pero como son opuestos, ¿qué le pondrás? Menos I1, menos I2. Y eso lo ponemos por acá. ¿Ve? Lo que he hecho es simplemente ya aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff, era sumar todos estos voltajes que tenías en cada resistencia y le estoy restando estas corrientes porque se oponen a lo que yo estoy hablando, ¿verdad? Menos I1, menos I2. Y eso igualamos a 0. Adecuadamente acomodamos cada uno para su voltaje de A, voltaje de B y voltaje de C de la siguiente manera. Fíjate bien que voltaje de A, voltaje de A, voltaje de A contiene a un quinto, a un medio y a un quinto. Y eso lo coloco por acá. Y queda todo multiplicado por voltaje de A. Luego, si quiero voltaje de B, buscas por acá, mira, no hay voltaje de B. Aquí sí lo hay. Y tendría menos voltaje de B sobre 5. Y lo coloco. Finalmente buscamos todos los que sean Cs. Si buscamos todo lo que sean C, acá tengo un C que tienes BC sobre 5, BC sobre 2 y no hay más.
Entonces tendríamos un quinto y un medio. Y lo coloco un quinto más un medio. Pero el menos o sea, lo anteponemos acá, porque recuerda que voltaje BC es negativo, voltaje BC es negativo. Y finalmente estas dos corrientes negativas lo botamos para este lado y se hacen positivas. Entonces yo tendría mi primera ecuación. Calculemos ahora para el nodo B. Si calculo yo para el nodo B de manera similar, te dije, las corrientes que deben pasar salen. Entonces, a ver, tú me dirás, tendré voltaje de B menos A sobre ¿cuánto? Sobre 5. Voltaje de B menos C sobre ¿cuánto? Sobre 10. Voltaje de B. 0, pues, ¿no? Ya, voltaje de B menos 0 sobre ¿cuánto? Sobre 4. Finalmente esta corriente sale, se opone, entonces este sería negativo. Esta sale conforme, entonces esta sería positiva. Y aquí tengo esta ecuación. Fíjese bien, la que sale es esta, la que sale B y C es esto, y la que sale B4. Y finalmente lo que te dije, este 2 va a ser positivo porque sí está saliendo, mientras que el I3 se está oponiendo, entonces ponemos negativo y lo igualamos a 0. De manera similar me despejas esto y te va a quedar esta ecuación. ¿Listo? Finalmente, vamos al nodo C. En este caso yo le he puesto nodo C, nodo C, nodo C de frente y ya sabes que la corriente sale, 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 sale y sale. ¿Listo? Si nosotros comparamos las ecuaciones, fíjate bien, diría voltaje de C menos voltaje de A sobre ¿cuánto? Sobre 5. Ahí está. Luego, este de acá, voltaje de C menos voltaje de A sobre 2. Luego, más voltaje de C menos voltaje de B sobre 10. Y finalmente, voltaje de C menos 0 sobre 2, o sea, esto simplemente. Y finalmente, la única corriente que tengo que efectivamente sí sale de C, entonces tendría que sumarle más 1. Y lo igualamos a 0. Despejando adecuadamente también A, B y C, nos va a quedar esta ecuación. Finalmente, vamos a juntar ahora todas las ecuaciones. Dice, luego las ecuaciones establecidas con las corrientes que nos daban estos valores, por cierto, I1 vale 1, I2 vale 2, y 3 es igual a 3. Te recomiendo que leas la pregunta. Entonces, si reemplazamos ya estos valorcitos I1, I3, I2 respectivamente y resolviendo estas cantidades, nos van a quedar estas ecuaciones. ¿Ya? Desarrollalas por favor con la calculadora, ¿listo? Y vas a ver que te quedan estos valores. Entonces, date cuenta que tengo 3 ecuaciones con 3 variables, obviamente, ¿no? Y los valores, mira, no son nada agradables, ¿no? Entonces, si me pongo a resolver por el método tradicional, que son el sistema de ecuaciones, olvídate, se va a hacer muy complicado este tipo de problemas. ¿A qué recurrimos? Atención, a la regla de Cramer. ¿Qué dice la regla de Cramer? Tú debes de plantearte esta igualdad, fíjense bien. Se colocan todos los coeficientes que corresponden a VA, es decir, 0.9, menos 0.2 y menos 0.7. Aquí está. Todos los valores que corresponden a VB, menos 0.2, más 0.55 y menos 0.1. Y finalmente todo lo que corresponde a VC, menos 0.7, menos 0.1 y más 1.3. Aquí está. Le multiplicamos ahora, obviamente, por las variables que hemos creado, voltaje de A, voltaje de B y voltaje de C, en ese orden. Igualamos las cantidades que hay por acá, 3, 1 y menos 1. Listo. Esta es la reglita de Cramer. Ahora hay que saber cómo desarrollar estos determinantes. Para ello, ya te dije, vamos a utilizar la calculadora Casio. Si utilizamos eso, rápidamente me saldrían las respuestas. Pero para más adelante yo te aconsejo cuando se haga corriente alterna, vamos a tener que aplicar nuevamente esto, pero con complejos. Y el problema es que con complejos la máquina no va a funcionar, no te va a aceptar eso, a no ser que sea un programa, ¿no? de simulación de pronto. Entonces, ¿qué hacer, profesor? Aquí vamos a resolverlo. Lo primero que tengo que hacer es hallar este valorcito que yo le voy a llamarle un delta. ¿Listo? Un delta. Entonces, esto sí puede calcular la maquinita, o atención, o los métodos de solución de determinantes para calcular el valor de este determinante. Te va a salir 0,2850. Con esto, ¿qué hacemos? Una vez que hemos conocido ya delta, atención, que es este valor, para encontrar el voltaje de A, o el voltaje de nodo A, ¿qué se hace? Date cuenta, en la ecuación
anterior que teníamos, le hemos reemplazado por estos valores. Entonces, una vez que tú has reemplazado, si yo quiero encontrar el voltaje de A, se evalúa esta cantidad, fíjate bien que tenemos por acá, y lo divides entre este delta que tú has encontrado. Y de esta manera te va a salir el voltaje de A, que vale 7,15 voltios. De manera similar, si yo quisiera encontrar el voltaje V de B, ¿qué debo hacer? Reemplazar estas cantidades en esta columna donde estaban los V de B, de esta manera. Entonces, al reemplazar estos valorcitos acá, ¿qué va a pasar? Lo tenemos ahora acá reemplazado, fíjate bien, lo desarrollas y lo divides entre el mismo valor. Y te va a salir que el voltaje V de B vale 5,05. De manera similar hacemos finalmente para encontrar el voltaje de C. Reemplazamos estos valores aquí, aquí esta tensión ya reemplazado, lo evaluamos y lo divides entre delta. Y te sale el voltaje de C igual a 3,47 voltios. Este es el procedimiento entonces para encontrar los valores de voltaje de A, B y C aplicando la famosa regla de Kramer. Entonces, como te vuelvo a repetir, la máquina lo puede hallar esto rápidamente. Solamente hay que saberlo utilizar. Te recomiendo revises el manual de esa calculadora Casio, cómo resolver determinantes o sistema de ecuaciones. Bien, pasemos ahora a un problema. Vamos a ver problemas con fuentes de corriente. Entonces vamos a tratar de repetir los mismos pasos anteriores que hemos hecho para la solución de estos problemas. Nos dice que el circuito mostrado determine las tensiones de nodos. Bueno, acá tengo la tensión de nodo A, nodo B. De hecho que no me preguntan esta de acá porque aquí lo que voy a hacer es conectarle a tierra toditos. Ya sabes que vale 0,0 voltios. Y voy a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo A. Sabes que la corriente sale, sale, sale. A ver, me vas a ayudar, ¿ok? Empezamos diciendo esto. Si te das cuenta, la corriente aquí sale, pero se opone y colocarías ¿cuánto? Menos 3. Y eso está por acá. Luego digo más el voltaje de A menos lo que era tierra, tensión, entre 2, ¿no? Te va a quedar esto. Más el voltaje de A menos el voltaje de B sobre ¿cuánto? Sobre la resistencia 6. Y listo. No hay más, fíjate bien. Y lo igualamos a 0. Te vuelvo a repetir y a recalcar, por favor. ¿Qué estás haciendo cuando divides voltaje entre 2? Estás hallando la corriente. ¿Qué estás haciendo cuando restas BA menos BB sobre 6? ¿Qué estás encontrando? Otra corriente. ¿Qué es esta cosa de acá? Obviamente una corriente. Entonces, ¿qué estás sumando acá? Corrientes. Por eso se dice ley de corrientes de Kirchhoff. Estás sumando corrientes. Y la suma de las corrientes, ¿cuánto me da? 0, obviamente, ¿verdad? Listo. Continuamos ahora. Y le acomodamos esta ecuación para que sea un poco más asequible o agradable para resolver en el sistema de ecuaciones o en el determinante. Y lo que voy a optar es multiplicar a todito por 6. ¿Ya? Date cuenta, el mínimo sería 6. Y a multiplicar por 6 te va a quedar menos 18. Aquí va a quedar 6 entre 2, 3 por V de A. 6 entre 6 se va y te va a quedar V de A menos V de B igualado a todo esto a 0. Acomodando te quedaría 4 veces V de A menos V de B igualado esto a 18. Listo, ya está preparadito para resolver a través de Kramer. Vamos ahora a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo B. Lo que hacemos es retirar esto y ahora aquí sale, sale y sale. A ver, ayúdame, ¿cómo sería? Voltaje de B menos voltaje de nodo A sobre ¿cuánto? Sobre 6. Debe aparecer eso primero, mira, ¿ve? Ahí está. Luego voltaje de nodo VB, correcto, sobre 7, ¿no? Muy bien. Y finalmente esta corriente que sale y coincide que sale con esta. Entonces le sumo más ¿cuánto? Más 12. Y eso lo igualamos a 0. Entonces hábilmente analizando esto, ahora le multiplicamos por 42 porque el mínimo es 42. 42 entre 6 me sale 7. Te va a quedar 7 veces V de B menos 7 veces V de A. Y en este caso 42 entre 7 sería 6, 6V de B. Y finalmente 42 por 12 sería más 504, igualado a 0. Acomodando esto tendría 7V de B más 6V de B serían ¿cuánto? 13V de B y menos V de A. ¿Sí? Cuidado, 7 veces V de A. Correcto, muy bien, negativo. Ya lo acomodamos obviamente y este más 504 pasa a restar menos 504. Una vez obtenido las ecuaciones, aplicamos Kramer. En este caso son para dos variables nomás, fíjate bien. Ponemos 4 menos 1 menos 7 más 13. 4 menos 1 menos 7 más 13. Y
voltaje de A, voltaje de B. Igualamos a 18i menos 504. Esta vez vamos a colocar en la calculadora Casio esto de aquí y las respuestas que me van a salir es que el voltaje de A, de nodo, es igual a menos 6 voltios y el voltaje de B, en el nodo obviamente ahí, menos 42 voltios. Estas serían tus dos respuestas entonces para este problema. Pasamos a un siguiente problema, ya con 3 mallitas. Fíjense, un poquito más complicadito en este caso, pero no difícil de observar. ¿Cuántos nodos observas? 3. Uno de ellos está ya con uno de referencia, aterrizado ¿a dónde? A tierra. Entonces, ¿qué hacemos? El primer paso, las corrientes salen, ¿verdad? Pero hay que identificar primero a los nodos. Aquí está el nodo A, nodo B y nodo C. La pregunta que me hace el problema dice es encontrar el voltaje V para el circuito de la figura. Ah, no me piden los voltajes de nodos, me piden el voltaje que cae en la resistencia de 250. ¿Y cómo hago, profesor, aquí? Bien fácil, siempre fíjate, miren el positivo. Positivo siempre es el mayor, entonces, voltaje de A. Y el negativo es el menor, A menos voltaje de C. Entonces, al final lo que tengo que hacer es encontrar de todas maneras los voltajes de nodos, y para encontrar V, que es la caída de tensión en la resistencia, tendré que restar voltaje de A menos voltaje de C. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, primero preocúpate entonces encontrar los voltajes de nodo. Aplicamos la ley de corrientes entonces de Kirchhoff en el nodo A. Ya sabes que corriente sale, sale y sale, ¿verdad? Si sale, vamos a analizar la ecuación si es correcta. No lo miremos todavía. ¿Qué dices? Sale por allá. Voltaje de A menos voltaje de C. ¿Sobre cuánto? Sobre 250. Aquí está. Más voltaje de A menos voltaje de B sobre 125. ¿Ya ve? ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque te he dicho que hay una corriente que sale, sale y ahora esta falta que salga. Voltaje de A menos 0, que ya sabes que quedaría voltaje de A, sobre ¿cuánto? 500. Listo. Y no hay más corrientes que salgan de voltaje de A. ¿Y lo igualas a cuánto? A 0. ¿Ve? Entonces ya rápidamente tú mentalmente sabes que para dónde van las corrientes, ¿no? Siempre van a salir. ¿Listo? Bien. Y ahora multiplicamos por 500 hábilmente porque ese va a ser el mínimo de toditos. Y decimos 500 entre 250 quedaría 2. Y te va a quedar 2 veces el voltaje de A menos el voltaje de C. Finalmente 500 entre 125 te va a quedar 4. Y ese 4 multiplicaría todo esto de acá. Ahí está. Y 500 entre 500 es 1. Y te va a quedar entonces simplemente el voltaje de A. Correcto. Resolviendo eso, mira, tenemos 2 veces voltaje de A, 4 veces voltaje de A y un voltaje de A. ¿Cuánto sumarían? 2, 6, 7. Por ahí debe aparecer un 7 voltaje de A. Finalmente quedaría menos 4 voltaje de B. Aquí está. Y finalmente 2 veces el voltaje de C. ¿Sí? Menos 2 veces el voltaje de C. Tengo mi primera ecuación con 3 variables. Vamos ahora al nodo B. Igual aplicamos la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿ok? Bien, aquí está la ecuación y analicémosla si está bien, ¿no? ¿Qué te dije? Corriente sale, corriente sale, corriente sale. Ojo aquí, ¿ah? Ya. Corriente sale, voltaje de B menos voltaje de A sobre 125, conforme. Voltaje de B menos voltaje de C sobre 250, conforme. Sale la corriente, ¿cómo se opone? ¿Cuánto le colocó? Menos 1 miliamperio. Bueno, acomodemos ahora esto hábilmente, multipliquemos a todo por 1000. 1000 entre 125 te va a quedar 8, que multiplica todo esto. 1000 entre 250 te queda 4, que multiplica todo esto. Y 1000 por menos 1 miliamperio, entonces 1000 y recuerda que es 10 a la menos 3. Con esto se van y te va a quedar simplemente menos 1. Finalmente, acomodando, quedaría menos 8BA. ¿Sí? No hay más. Lo ponemos acá, ahí está menos 8BA. Y comprobemos los Bs. Acá hay 8B, 4B serían 12Bs. ¿Correcto? 12 veces voltaje de B. Y finalmente, acá no hay C, acá sí hay C, sería menos 4 veces el voltaje de C. Y le igualamos esto, ¿cuánto? A 1. Y listo, ya tengo mi otra ecuación con 3 variables. Y finalmente vamos ahora a aplicar el voltaje de nodos, atención, en el nodo C. Y aplicamos la ley de corrientes de Kirchhoff. Analicemos la ecuación que ya tengo por acá. Veamos si es correcto. ¿Qué te dije? Sale, sale y sale. ¿Ve? Si sale por acá, tendrías el voltaje de C menos el voltaje de A
sobre 250, conforme. Voltaje de C menos voltaje de B sobre 250, conforme. Voltaje de C sobre 500, conforme. ¿Ve? Está todo conforme. Nuevamente multiplicamos ahora por el mínimo, que va a ser 500. De aquí sería 500 entre 250 es 2. Va a quedar dos veces el voltaje de C menos A. Acá está. 500 entre 250 te va a quedar 2. Eso multiplica todo esto. Acá está. Y finalmente 500 entre 500 se van y te queda voltaje de C. Conforme. Acomodemos adecuadamente para que se parezcan las demás ecuaciones en el orden de las variables. Primero el A. Menos 2VA. Y nada más, ¿no? ¿Ves? Ahí tengo entonces menos 2VA. Verifiquemos esto. El B. Acá no hay B. Acá sí hay B. Sería menos 2 voltaje de B. Conforme. Y finalmente los Cs. Acá tengo C. 2VC. Más 2VC hacen 4. Más un VC hacen 5VC. Conforme. Entonces ahí tengo las ecuaciones, fíjese bien. Y ahora aplicamos Kramer. Aplicando Kramer, ya sabes, colocamos todos los que sean VDA, VDA, VDA. ¿Quiénes son? 7 menos 8 menos 2. Ahí está. Luego, menos 4, 12 menos 2. Menos 4, 12 menos 2. Menos 2, menos 4, más 5. Menos 2, menos 4, más 5. Y el orden, como has puesto, voltaje de A, voltaje de B, voltaje de C. Y lo igualamos aquí en primero, 0, 1 y 0. Conforme. Metemos esto en la maquinita, ya sabes, y tus respuestas te van a salir de la siguiente manera. Voltaje de A, o sea, el voltaje de nodo de A, 261 milivoltios. Voltaje de nodo B, 337 milivoltios. Y el voltaje de nodo de C, 239 milivoltios. Pero pregunta, ¿estas son tus respuestas? No. Lo que me estaban preguntando, ¿qué cosa es? El voltaje que cae en la resistencia. Y el voltaje que cae en la resistencia, ¿quién era? Te dije, el voltaje de A menos el voltaje de C. ¿Quién es el A entonces? 261 milivoltios y el C 239 milivoltios. Lo restamos y te sale tu respuesta. ¿Cuánto vale? 22 milivoltios. Ese es el voltaje que cae en esta resistencia. De manera similar, tú puedes encontrar los voltajes que caen en esta resistencia o en cualquiera de estas de acá, haciendo el mismo procedimiento que hemos hecho aquí. ¿Ok? ¿Listo? Entonces ya tienes un modelito más de problemas, cómo resolver cuando tengo ese tipo de incógnitas. Vamos a un problema más. Nos dice, los voltajes de nodo del circuito son. Esta está muy fácil, fíjate, mira, ya me dan el voltaje 1 que vale 4 voltios, voltaje 2, 15 voltios y el voltaje 3, 18 voltios. O sea, ya no me piden encontrarlos, te lo dan, fíjate bien. Pero eso no significa que no aplique voltaje de nodos, porque vas a ver que tengo que aplicarlo de todas maneras para contestar lo que me están preguntando. Dice ahora, determinar I1 e I2. I1 e I2. Así como las corrientes de las fuentes de corriente. Me dice así como las corrientes de las fuentes de corriente. Bueno, serían estas de acá, pues, ¿no? Obviamente. Ya, vamos rápidamente a resolver este problema. Como me dan estos valores 4 voltios, 15 y 18, lo que yo voy es aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo 1, aquí. ¿Y cómo hago esto, profesor? De la siguiente manera. Fíjate que yo te dije que sale, sale y sale, ¿no? Obviamente considerando esto ya como si fuese tierra. Ya, si sale, se opone, menos I1. Si sale, voltaje 1 menos voltaje 2 sobre 5. Ahí está. Si sale, voltaje 1 sobre 20. Ya. ¿Igual a cuánto? A 0. Bueno, trabajas como si fuesen normalmente como que no conocieras estos valores, pues, ¿no? Y ahora lo que vas a hacer recién es reemplazarlo. 1 dice que vale 4. 2 dice que vale 15. Lo reemplazas. 1 nuevamente 4. Y al resolverlo te queda que la corriente 1 vale P menos 2 amperios. ¿Ve? Qué facilísimo. Ya tengo la primera respuesta. De manera similar aplico adecuadamente la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo 2. Aquí. Entonces, ¿qué hago aquí, profesor? Lo mismo. Recuerda que sale, sale y sale. Si sale por acá sería B sub 2 menos B sub 1 entre 5. Conforme. B sub 2 menos B sub 3 sobre 15. Conforme. Sale. Pero se opone. Correcto. Menos I2. ¿Igualado a cuánto a? 0. Nuevamente evalúas, despejando ya el I2 para aquí.
B2 es 15, recuerda. B1 es 4, entonces sería 15 menos 4 sobre 5. B2 nuevamente es 15 y B3 es 18. Reemplazando y evaluando, te sale que la corriente I2, ¿cuánto vale? 2 amperios. ¿Ve? Es sencillo en este caso porque ya me daban los voltajes de nodo. O sea, no tengo que aplicar ecuaciones, Kramer, nada de esas cosas, sino que directamente puedes encontrar el resultado aplicando, obviamente, el voltaje de nodos con la ley de corrientes de Kirchhoff. Vamos a este problema. Muy parecido, mira, también me dan los datos. Fíjese, los voltajes de nodos en el circuito son V sub 1 igual a menos 4 voltios y V sub 2 igual a 2 voltios. Nos dice determinar la corriente IF del circuito. ¿Dónde está el IF? Identifica. Acá. Ah, ya, me pide encontrar la corriente acá. Obviamente que tú no vas a decir de pronto diferencia acá de voltajes porque no hay resistencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago, profesor, acá? Fíjense bien, tendré que ver si la corriente entra, tendré que sumar y esa es la respuesta. Ah, ¿verdad? ¿No? Entra y sale, pues, ¿no? Claro, puede ser esa la idea, ¿no? Pero no encontrar diferencia de voltajes, eso. Acá no vas a tratar de hacer eso, ¿no? Pero no perdamos el concepto de aplicar el análisis nodal, ¿ok? Bien, ¿qué hago entonces? Miremos el voltaje aquí 1 y 2 que vale menos 4 y 2 y aplicamos la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo 1. Ya sabes, sale y sale, ¿ok? ¿Quién sale, profesor? Vamos a ver estas dos corrientes. Y esta, bueno, ya me está ayudando, sale, pues, ¿no? ¿Correcto? Ya, ¿qué haríamos? A ver, voltaje 1 menos voltaje 2, ¿sobre cuánto? Sobre 6. Conforme. Voltaje 1 menos, como aquí le estoy colocando la tierra, fíjate bien, mira. Ah, en la mitad, profesor. No, pues puedes colocarlo si quieres acá. Ah, ya. O acá si quieres, no hay problema. Al final, ¿cuánto sería acá? 0. Acá, 0. Acá, 0. Entonces sería voltaje 1 menos esto, que sabes que es 0, bueno, sobre 8. Conforme. Y sale, correcto. ¿Quién sale? El IF. ¿Y lo igualas a cuánto? A 0. Y listo. Y ahora reemplazamos. ¿Cuánto es B1? Menos 4. B2, 2. ¿Ve? Lo restamos. Y B1 nuevamente, ¿cuánto vale? Menos 4. Resolvemos esto de aquí y te va a salir que la corriente IF, ¿cuánto va a ser? 1.5 amperios. Y eso sería todo. ¿Ve? Facilísimo, ¿verdad? O sea, no es nada complicado. Entonces, aplicar la ley de voltajes de nodos cuando de repente ya lo conozco y poder encontrar corrientes, ¿cierto? Bien. Bueno, ahora sí vamos a pasar a otro tipo de problemas para resolverlo a través del análisis nodal, pero esta vez con fuentes de corriente y voltaje. O sea, vamos a mezclar las fuentes de corriente que has visto anteriormente y ahora le metemos voltaje. Ejemplo, aquí está. Mira, cuando tengo una fuente conectada, dice específicamente al nodo de referencia, o sea, es decir, tierra. Y tengo una fuente de corriente, ¿ve? Esta es fuente de voltaje y esta es fuente de corriente. ¿Qué hacemos primero? Mucha atención, por favor, acá. Si esto de acá es 0 voltios, sabes que acá es 0. Cuando veas que la fuente, atención, va de menos a más, quiere decir que la corriente va así, pues, ¿no? De menos a más. Recuerda que una fuente va de menos a más. Y si va de menos a más, te pregunto, ¿aporta o consume? Es obvio que va a aportar. Si no lo sabías, cada vez que veas una fuente que va de menos a más, es porque está dando energía, da en este caso corriente, aporta corriente. Entonces, si aporta, si acá tengo 0, acá aporta 12, ¿cuánto llegará acá? 12. ¿Ya ve? Claro, ¿no? Siempre y cuando que esto sea 0, ¿no? Si este es 0, aporta 12, llega a 12. Dicho de otra manera, ¿cuál es la diferencia de potencial entre 12 y 0 llamado voltaje? 12 menos 0, 12. ¿Ya ven? Así funciona, ¿no? Correcto, muy bien. Entonces, de ahora en adelante tú haces esto, ¿no? Si acá vale 0, aporta 12, llega a 12. Pero fíjate en el sentido de los signos, ¿ah? Menos más. Más adelante vamos a ver qué pasa cuando está al revés esto, ¿ok? Bien, una vez hecho esto, ahora voy a aplicar, atención, la ley de corrientes de Kirchhoff. Cuidado acá, esto debe ser LSK, ¿no? Está mal esto. Ley de corrientes de Kirchhoff. ¿En dónde? En el nodo A. ¿Qué hacemos? Recuerda, sale. ¿Ok? ¿Sale cuánto, profesor? Voltaje de A menos 12 sobre 4K. ¿Ve? Ahí lo tengo. Luego sale acá voltaje de A sobre 2K.
Sale acá voltaje de A menos voltaje de B sobre 2K. ¿Estamos de acuerdo? Listo. ¿Y qué hacemos? Lo sumamos. Ahí está. No te olvides que al restar los voltajes y dividir entre la resistencia, ¿qué estás hallando? Corriente. No te olvides de eso. Estamos hallando corriente. ¿Ok? Bien, y por eso que decimos ley de corrientes de Kirchhoff. Ya, valga la aclaración. ¿Ah? Ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Qué dice? La suma de las corrientes es igual a ¿cuánto? A 0. Bueno, hábilmente multiplicamos por 4 veces K, para que se vayan los K si quieres, y el mínimo común en todo esto es P4, ¿no? Si analizamos, 4 entre 4 se va, queda voltaje de A menos 12. 4 entre 2 es 2, por esto de acá, 2 veces V de A, más 4 entre 2 es 2, 2 veces V de A menos V de B. Resolviendo esto, fíjate bien, tendrías V de A, 3 veces V de A, 5 veces V de A. ¿Listo? Y luego quedaría solamente menos 2 veces V de B. Y este menos 12 lo pasas para este lado, que sería positivo. Tengo mi primera ecuación. De manera similar, aplicaría el voltaje de nodos, atención, aquí, la ley de corrientes de Kirchhoff en este nodo B. Por favor, rectifiquen esto, no es LBK, es LCK, ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces vemos que la corriente sale, sale y sale. Cuidado con esto. Si sale, a ver, verifiquemos. Voltaje de B menos voltaje de A sobre 2K. Conforme. Voltaje de B, 0, ¿cierto? Sobre 6K. Muy bien. ¿Cómo que salía? Pero se ve en contra, ¿qué le vas a poner? Menos 3 miliamperios. Cuidado con la unidad también. Ojito, acá dice miliamperios. Nuevamente multiplicamos por 6K. Y va a quedar 6 entre 2, sería 3. Que multiplica todo esto. Ahí está. 6 entre 6 queda simplemente V de B. Y K por mili, sabes que se van. Y menos 3 por 6, ¿cuánto me queda? Menos 18. ¿Es igual a cuánto? ¿A? 0. ¿Listo? De esa manera ahora acomodamos, mira, primero el V de A sería menos 3 veces V de A. Luego 3 veces V de B más V de B, 4 veces V de B. Y lo igualamos a cuánto? ¿A? 18. ¿Listo? Tengo mis dos ecuaciones, ahora aplicamos Kramer. Ya sabes cómo hacerlo, 5 menos 2 si quieres en este orden, menos 3 más 4 si quieres en este orden también, y no te olvides de esto, V de A, V de B. ¿Igualamos a cuánto? 12 y 18. Maquinita y te sale la respuesta. ¿Cuánto vale el voltaje de nodo A? 6 voltios. ¿Cuánto vale el voltaje de nodo B? 9 voltios. ¿Estamos de acuerdo? Y listo, y eso sería entonces en este primer caso cuando la fuente está conectada a un nodo de referencia que en este caso sería tierra. Bien, veamos otro ejemplo. ¿Listo? Justo lo que te decía, mucha atención. Aquí ¿cuánto tengo? 0. Fíjate en este detalle, ¿la fuente va de menos a más? Ah, no, está de menos a más para abajo, ¿no? Es obvio, pues, ¿no? Si la corriente iba a favor, tú decías 0, aporta, llega a 6. Pero si está en contra, ¿cuánto sería? Menos 6. Cuidado con esto, ¿ok? Listo, entonces solamente lo contrario, ¿ok? Entonces y ahora vamos a aplicar lo que ya sabemos, o antes vamos a leer la pregunta, dice, el voltímetro, la figura mide voltaje, mida debe decir, ¿no? El voltaje de C, como el voltaje de nodo en el nodo C. Nos pide determinar el valor de voltaje C. Bueno, en pocas palabras nos pide encontrar cuánto vale este voltaje de C aquí, que está siendo medido por este multímetro. Bien, entonces, primero, aplicamos la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo A. ¿Y qué se tiene? Atención, tú dices sale, sale y sale nuevamente, ¿verdad? Bueno, ¿qué hacemos? Si sale por acá, sería voltaje de A menos 6. Cuidado, sobre 6. Conforme. Voltaje de A menos voltaje de C sobre 10. Conforme. Bueno, acá sabes que debería de salir, pero no sale, está entrando, entonces sería menos 2. ¿Igual a cuánto A? 0. Me parece que de acá, mira, te va a salir voltaje de A al toque, ¿no es cierto? ¿Ya? A todo lo multiplicado por 60. Si multiplicado por 60 te va a quedar acá 10. Quedaría 10 veces V de A más 6. ¿Sí? 10 V de A, pero más 6 con ese 10 sería 60. 60 entre 10, 6. 6 V de A menos 6 V de C. ¿Ves? Multiplica estos dos.
Y finalmente, menos 2 pasa a sumar con 2, por 60 sería 120. Acomodando, quedaría 16 veces V de A menos 6 veces V de C. Y 60 pasa a restar a 120, te quedaría 60. ¿Listo? Entonces, sacamos mitad todito, se puede sacar. Te va a quedar 8 veces V de A menos 3 veces V de C, igualado a 30. ¿Listo? De esta manera, entonces, ya hemos encontrado la, que se llama en este caso la primera ecuación para este voltaje nodo A. Aplicamos nuevamente ahora la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo C. ¿Listo? Aclaramos esto, por favor. Vamos a verlo, vamos a corregirlo. Listo, y hablamos de lo siguiente. Verifiquemos esto. Te dije que sale y sale, ¿no? Ya, si sale, voltaje de C menos voltaje de A sobre ¿cuánto? Sobre 10. Conforme. Más el voltaje de C sobre ¿cuánto? Sobre 8. Lógico, porque esto de acá es tierra, 0, ¿ve? Y eso igualamos a ¿cuánto? A 0. Multiplicamos por 40, que sería el mínimo. 40 entre 10, 4. Eso multiplica esto de acá. Va a quedar 4 veces V de C menos 4 veces V de A. Más 40 entre 8, 5 veces V de C. Arreglando esto va a quedar menos 4 veces V de A más 9 veces V de C. Ahí está. Aplicamos nuestra reglita de Kramer, ubicamos los valores 8 menos 3 menos 4, 9. Voltaje de A, voltaje de C igual a 30 y 0. Maquinita y te queda voltaje de A 4.5 volts y voltaje de C 2 volts. ¿Qué me están preguntando? Determinar el valor de voltaje de C. Respuesta entonces a este problema, 2 voltios. Veamos ahora un caso número 2, acerca de las fuentes de voltaje entre dos nodos, conocido como el famoso supernodo. Ejemplo, nos dice haya los voltajes de nodo tanto en A y en B. Aquí tengo el voltaje de A y aquí tengo el voltaje de B. Y fíjate en esta característica ahora de la fuente de voltaje. Esta fuente de voltaje independiente no está aterrizada a tierra como lo vimos anteriormente y podíamos analizar y llevar un valor aquí. Ahora no, está conectada entre un voltaje de nodo de A y otro voltaje de nodo de B. Cada vez que tú te encuentres con esta característica, a esto se le conoce como el famoso supernodo. ¿Qué significa supernodo? Es como que yo lo estuviera mirando como un solo punto grande, o sea, un nodo grande. Y de ese nodo grande tú miras que sale, sale y sale, ¿verdad? Pero teniendo cuidado con esto, ya sabes, obviamente, ¿no? Entonces, miras como un nodo grande, repito, sale, sale y sale. Pero lo primero que debo de hacer es que en el supernodo, date cuenta que esta fuente de voltaje que vale 4 voltios no es nada más que igual a una diferencia de potencial. Es decir, voltaje de A menos voltaje de B, ¿y eso cuánto vale? 4. No me vas a dividir entre nada, porque si tú divides, recuerda que estás saliendo corriente. Y en este caso, esto no es corriente. ¿Qué es esto? Esto es una fuente de voltaje. Si es una fuente de voltaje que vale 4 voltios, solo se halla con la diferencia de potencial. Profesor, ¿y por qué le ha restado V de A menos V de B? ¿Por qué no lo ha restado al revés? Porque el voltaje V de A es mayor. Aquí lo dice. Entonces, si tú ves que esto es más, entonces restas este voltaje V de A menos el voltaje V de B. Si esto hubiera estado volteado al revés, es decir, más aquí y aquí menos, restabas obviamente V de B menos V de A al revés. ¿Ok? Ya, mucho cuidado con eso, por favor. Ya veremos más ejemplos, cómo saber restar esta parte de aquí. ¿Ok? Por lo pronto, entonces, dice más voltaje de A menos voltaje de B. ¿Listo? Ok, ahora aplicamos la ley de corrientes de Kirchhoff en el supernodo. Recuerda que sale, sale y sale. Pero un pequeño detalle. ¿Qué voltaje de nodo toma, profesor, acá? Obviamente, si este es el voltaje V de A, trabaja con esta resistencia. Si este es el voltaje V de B, trabajaría con esta resistencia. Es decir, te va a quedar voltaje V de A sobre 2K, voltaje V de B, ¿ves? Sobre 4K. Y finalmente, si esto sale, pero está en contra, ya sabes que es menos 2 miliamperios. Y eso igualamos a ¿cuánto? A 0. En pocas palabras, has considerado solamente como un solo nodo acá y has sacado una sola ecuación. Porque recuerda que por cada nodo debería de sacar 2 ecuaciones. Y sin embargo, me ha salido una. ¿Debe? Profe, ¿cómo puedo resolver esto? Recuerda que acá tienes un dato importante que ha salido del supernodo. ¿Ok? Bueno, hábilmente todo por 4K. Quedaría acá 2, se va a quedar 2 veces V de A.
Se va esto, quedaría VDB. Y aquí te va a quedar menos 8. Recuerda que mili con K se van. Despejando, 2 veces VDA más VDB igual a 8. Finalmente, estas dos ecuaciones las resolvemos por Cramer. Nuevamente recuerda, mira, 1 menos 1, aquí está. 2 más 1, 2 más 1. Y voltaje A, voltaje B igual a 4 y 8. 4 y 8. Listo. Otra vez metemos a la calculadora y te va a salir que el voltaje del nodo A vale 4 voltios. O sea, aquí. Y el voltaje del nodo B vale 0. 0. Ah, mira, entonces 4 menos 0, 4 sí cumple. ¿Ya ve? Ah, profe, entonces acá siempre debe darme 0. No. De pronto me ha podido salir aquí 6 y aquí 2. De tal manera que 6 menos 2 me puede, en este caso sale 4. Ah, no siempre sale 0. No siempre sale 0. Hay que tener mucho cuidado, pura coincidencia. ¿Ok? Pero bueno, de esta manera vamos a determinar los voltajes del nodo A y de voltaje B. Vamos a un ejemplito más. Mucha atención. Aquí, por ejemplo, se están juntándose los dos casos, ¿verdad? Tengo una fuente de voltaje que está aterrizada a tierra, 0 voltios, y una fuente de voltaje que está entre dos nodos. Ah, aquí hay supernodo, profesor. De hecho, pero previamente ataquemos esto. Si acá es 0, observa, apunta hacia arriba, menos a más, o sea, aporta, ¿verdad? ¿Cuánto se llega acá? 10 voltios. Listo. De manera similar puedo pensar con respecto a esto. Fíjate que esta es una tensión que cae en la resistencia. Si yo lo mirara como si fuese una fuente, es como decir, si acá es 0 y acá 6, ¿cuánto sube acá? 6. Pero no es 6, ¿qué cosa es? VDA. Entonces, ¿cuánto vendría acá? VDA. ¿Ve? Entonces, es un detalle muy importante cuando tenga este caso. Profesor, ¿y por qué lo llevamos acá? Porque fíjate en la pregunta. Dice, determine el voltaje del nodo VDA para el circuito de la figura. Ya se puso como nodo. Correcto. Luego, como aquí no tengo nada, entonces me creo una variable y le llamo el voltaje VDB. De tal manera que, fíjate bien, VDB con la fuente ya está a tierra. VDB con la resistencia de 10 ya está a tierra. Aquí me sale el supernodo. VDA con tierra, VDA con este 10. Listo. Y empezamos el ataque. Del supernodo, ya tú me vas a decir que va a salir aquí. Fácil, ¿no? Fíjate en el más. Voltaje de A menos voltaje de B, ¿cuánto vale? 8. Y ahí lo tengo, mi primera ecuación. Y ahora, como este es un supernodo, recuerda que lo miras como si fuese un solo nodo. Y de ahí dices, sale, sale, sale y sale. Cuidado con esto. Y ya sabes que hay que trabajar con sus propios nodos, ¿verdad? Mirando uno solo. Entonces, ¿qué diría? Voltaje de A menos 10 sobre 100. Conforme. Luego dice esto, mira. Voltaje de A menos 0 entre 100. Es decir, voltaje de A sobre 100. Conforme. Del supernodo, ahora mira, acá. Voltaje de B sobre 100. Conforme. Aquí sería, sale también, ¿verdad? Pero como está opuesto, ¿cuánto le vas a poner? Menos 30 miliamperios. ¿Y es igual a cuánto? A 0. Bueno, alimente todo aquí también por 100. Lo multiplicamos, va a quedar voltaje de A menos 10. Voltaje de A más voltaje de B menos 100. Ahora, con cuidado, con este cerito de acá hacen los 1000. Y con el mili se van. ¿Cuánto me quedaría? Menos 3. ¿Igual a cuánto? A 0. Finalmente va a quedar 2 veces voltaje VDA más VDB igualado a cuánto? A 13. Listo, y ahí tengo las dos ecuaciones. Nuevamente la reglita de Cramer. Me ubicas 1 menos 1. Ahí está. 2 y 1. 2 y 1. VDA, VDB. En ese orden. 8 y 13. Ponemos a la maquinita nuevamente. Y te va a salir que el voltaje VDA es 7 voltios. Y el voltaje VDB menos 1 voltio. Ojo, mira, ya no es 0 acá. Cuidado con el problema anterior, ¿no? Pero mira qué pasa. Voltaje VDA, 7 voltios. Voltaje VDB, menos 1 voltio. ¿Cuánto es 7 menos 1? 8 voltios. Ya ve que coincide, ¿cierto? Entonces, de esa manera, si quieres, tú también puedes comprobar si tus respuestas están correctas. ¿Listo? Bien. Vamos a un problemita más. Bueno, acá tenemos aparentemente 3 mallitas y vamos a identificar. ¿Qué nos dice el problema? Determine el voltaje de nodo VDA para el circuito de la figura. ¿Dónde está el VDA? Aquí. Entonces, aquí ya le hemos mandado a tierra.
Y rápidamente puedes observar si esta es tierra, esta fuente, ¿aporta o consume? Aporta, porque va de menos a más, ¿ya ve? Y acá llegaría, ¿cuánto? 12. Luego solamente quedaría esta parte, mira por acá, mismo caso anterior. Si lo mirábamos como una fuente menos más, si esto es VDA, aquí llega P VDA. Y finalmente, bueno, acá no tengo nada que decir, le pondríamos un VDB. Date cuenta que esta fuente está conectada entre dos voltajes y no está aterrizada a tierra como en este caso. Pregunta, ¿qué habrá acá? Ajá, cierto, hay un supernodo. ¿Ya ves? ¿Te das cuenta así cómo descubrir un supernodo? ¿Listo? Ok, y ya sabes que de este nodo, ¿qué debo hacer? Atención, las corrientes salen. En realidad debería ser un supernodo así hasta el A y metido así, ¿no es cierto? Claro. Ya, y veamos cómo lo atacamos primero. Para el supernodo, a ver, dime, ¿cómo sería? Conforme. Voltaje VDB, claro, menos voltaje VDA. ¿Por qué, profesor? Porque este es el más, mira, apunta acá y el menos, acá está acá. Listo, y tengo mi primera ecuación. Lo acomodo adecuadamente, sería menos VDA más VDB igual a 8 para resolver mis ecuaciones. Luego, si aplico la ley de corrientes de Kirchhoff en el supernodo, ¿qué se tiene? Esto, corroboremos a ver. ¿Qué dices? De este nodazo, ¿no? Aquí tengo. Este VDB sale. No me vas a decir aquí sale también porque no hay corriente, esta es una fuente de voltaje, mira. Entonces, ¿cómo sería? Voltaje UDB menos 12 sobre 125, conforme. Voltaje UDB sobre, claro, acá es tierra, sería sobre 500 nomás, conforme. Luego, ¿dónde, profesor? Aquí, en este. Voltaje VDA menos 12 sobre ¿cuánto? Sobre 250. Y finalmente voltaje VDA sobre 500, conforme. Igual a ¿cuánto va? 0. Y listo. Nada más multiplicamos a todo esto por 500. Te va a quedar aquí 4, si no me equivoco. 4 está bien. Voltaje VDB menos 12. 500 sobre 500 va a quedar voltaje VDB. 500 sobre 250, dos veces por todo esto. Fíjate bien. Y 500 entre 500 te va a quedar 1 y obviamente va a quedar voltaje VDA. Acomodamos. Primeramente los A's. Acá tengo 2 veces VDA más un VDB, 3 veces VDA. Luego los B's, 4 VDB, 5 VDB y no hay más. 5 veces VDB. Aquí menos 12 por 4 es menos 48. Aquí también sería ¿cuánto? Menos 24. Entonces, ¿cuánto es menos 48 menos 24? Menos 72. Y por otro lado, ¿cuánto va? 72. Listo. Ya tengo mis dos ecuaciones. Mandamos a Kramer. Menos 1 más 1, con cuidado. 3 más 5, correcto. Voltaje VDA, VDB, que son las variables. Y 8 y 72. Maquinita nuevamente. Y tenemos los voltajes VDA 4 voltios y VDB 12 voltios. Date cuenta que el VDB es mayor que el VDA. Y eso es cierto, como te había explicado, porque acá tienes el más. Y si quieres corrobora, ¿cuánto es 12 menos 4? 12 menos 4, 8. ¿Ve? Conforme. Bien, y ahora finalmente vamos a analizar circuitos eléctricos con fuentes dependientes. Recordemos que el simbolito de una fuente dependiente se representa siempre con este rombito. Estas de aquí con circulitos siempre son fuentes independientes. Estas son dependientes. En este caso es una fuente de voltaje dependiente. Lo que nos dice el problema es determine los voltajes de nodo para el circuito que se muestra. Tengo voltaje de A, voltaje de B y voltaje de C. Veamos cómo lo hacemos. Date cuenta antes de iniciar el problema que esta fuente de voltaje dependiente, obviamente como su nombre lo dice, depende de alguien. En este caso está dependiendo de esta corriente IX. O sea, lo que salga acá lo debo llevar aquí. Ya. Entonces, eso es simplemente el pequeño detalle que tú tienes que analizar cuando tenga este tipo de problemas con fuentes de voltaje dependiente o fuentes de corriente dependiente. ¿Ok? Listo. Empezamos entonces primero. Acá está tierra. Ya sabes, mira la fuente. 8. ¿Aporta o consume? Aporta, porque va de menos a más, recuerda. ¿Cuánto vendría aquí? 8. ¿Listo? Ahí vendría el 8. Y ya debería estar el 8 aquí, vamos a ver. Ahí está el 8. ¿Listo? O sea que el voltaje de A ya vale 8. Qué fácil, ¿ya ve? Listo.
Alguien podría pensar, y eso es lo que comete todo estudiante, y mucho cuidado, por favor. Dicen 0 acá y de frente le mandan voltaje de B0. No, no me hagas esto, por favor, cuidado. Profe, ¿y por qué no puedo hacerlo? Solo lo puedes hacer cuando sea un alambre o un cable. Esta es una fuente de voltaje de corriente. ¿Ya ve? Cuidado. Y para que arroje una corriente necesita una alimentación, un voltaje de pronto tal vez por aquí. Entonces no puedes decir que acá es 0. Imposible. Entonces, ¿qué hago? Aplícame la ley de nodos como tú sabes simplemente. Y vamos a ver qué nos sale. Bueno, previamente aquí también puedo encontrar esto. Dice, ¿ve? Si acá tengo 0, menos más, que es la fuente de voltaje dependiente, entonces es como que esto vale, por decir, 8. 0, 8, acá llegaría 8. Pero no es 8, es 3i(x). Entonces, ¿cuánto vale el voltaje de C? 3i(x). Entonces, puedo decir del circuito que el voltaje C es igual a 3i(x). Y me saldría el BC, atención, si conociera la corriente IX. ¿Ves? Por eso se llama dependiente. Bueno, vamos a aplicar ahora la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo B. Recuerda que sale, sale, sale. Profesor, ¿y esta corriente? Olvídate por el momento, para el método que te he dicho, que debe ser sale, sale, sale. ¿No es cierto? Ok. Pero, ahorita me estoy dando cuenta de este problemita y es un caso que te quiero explicar adicional. Atención. Que ves que esta corriente entra, ¿no es cierto? ¿Sí? Esta corriente entra. Claro. Entonces que haya otro que entre, pues entonces. Ah, ¿es lo mismo? Claro. Pueden ser que todas salgan o puede ser que todas entren. ¿Ya ve? Y de esa manera no hay ningún problema. Puedes trabajar también de esa manera. ¿Ok? Bien, entonces aprovechando esto para que no me salgan negativos, lo haría así. ¿Y cómo trabajamos, profesor? Rapidísimo. Acá está la ecuación. Lo analizamos. Mira que la corriente vacía ahora va para este lado. Entonces, ¿cómo resto? Voltaje de A menos voltaje de B sobre 6. Es decir, 8 menos voltaje de B sobre 6. Conforme. Aquí igual sería 3ix, que es el voltaje de C, menos voltaje de B sobre 3. Conforme. ¿Y más cuánto? Más 2. Y eso lo igualamos a 0. ¿Ve? Ya está. También he podido aplicar de esta forma para sacar la ecuación en el voltaje de nodo B. ¿Qué hacemos? Multiplicamos hábilmente por 6. Te va a quedar acá, se van, mira, 8 menos V de B, 6 entre 3 es 2, y eso multiplicaría aquí por 3, sería 6, y acá 2 menos 2 veces V de B. ¿Y 6 por 2 cuánto sería? 12. ¿Igual a cuánto? A 0. Listo. Lo arreglamos hábilmente aquí, atención, va a quedar menos 3 veces V de B, más 6 veces IX, y acá 8 más 12 hacen 20. Si lo boto por el otro lado, menos 20. Ok, ahora fíjate bien que acá tengo un problema. Tendría el problema de que no sé cuánto vale IX. Entonces, ese IX, mira cómo lo encuentro. Aquí está la corriente. ¿Y cómo hallarías tú esta corriente? Fácil. 8 menos V de B sobre 6. Y aquí está. Entonces, vuelve a reemplazar acá, pues, ¿no? Reemplazamos 2 en 1, dice. Y te quedaría así, mira. Menos 3 veces V de B. Aquí está. 6 veces, ¿quién? I de X, ¿cuánto vale? 8 menos V de B sobre 6. Conforme, igualado a menos 20. ¿Ve? Y ahora me queda V de B, y ya no hay variable IX. Atención. Resolvemos, va a quedarte menos 3 veces V de B. Aquí se van y queda 8 veces menos V de B, igual a menos 20. Resuelvo esto, mira, atención, queda menos 4 veces V de B y esto resta acá, que quedaría menos 28. Finalmente V de B, ¿cuánto vale? 7 voltios. Ajá, qué fácil, ¿ya ve? Y si V de B vale 7 voltios, ¿qué hago ahora para encontrar el voltaje de C? Como sé que el voltaje de C aquí era igual a 3ix, entonces reemplacemos el ix. ¿Quién es el ix? Es esto. 8 menos V de B sobre 6. ¿Y quién es V de B? 7, lo que has encontrado. Reemplazamos y te sale el voltaje de C. ¿Cuánto? 0.5 voltios. De esta manera hemos encontrado el voltaje de A, el voltaje de B y el voltaje de C. Espero que te haya parecido el problema bastante sencillo. Mira que no es nada complicado, todo se va repitiendo en el mismo procedimiento. Aquí solamente con la salvedad que he invertido, que las corrientes ya no salen toditas, sino ahora están ingresando, que también puedes aplicar de esa forma en cualquier caso que se te presente. ¿Ok? Bien, vamos a más ejemplos a ver para resolver. Como en este caso, mira, justamente lo que habíamos comentado anteriormente.
Bueno, ¿qué hago, profesor? Ya sabes que si acá es 0, aporta, llega a 6. Aquí, profe, ajá, si acá es 0, rápidamente el voltaje de A también, ¿cuánto vale? 0. Ah, ¿por qué? No hay fuente de corriente, no hay fuente de voltaje, no hay resistencia. O sea que si esto es 0, aquí llega P0. Profe, ¿y la corriente? Bueno, acá dice el problema que pasa una corriente por acá, por este cable. ¿Cuánto será? Habrá que averiguarla. Pues no sabemos todavía, ¿no? Lo que sí sé que no hay ningún elemento, por lo tanto, acá el voltaje si es 0, ese directamente se va al voltaje de A. ¿Y cuánto vale? 0. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo A. ¿Qué dijimos? Sale, sale, sale. Ah, mira, ahora estás utilizando el IDA. Claro, porque sale, pues, ¿no? Listo. Analicemos la ecuación que he planteado. Dice 0 menos 6 sobre 10. Verifiquemos. Voltaje de A, porque sale, ¿no? Menos 6 sobre 10. Es decir, 0 menos 6 sobre 10. Conforme. Aquí también sale 0 menos V de B sobre 20. Conforme. Y sale más IDA. ¿Igual a cuánto? A 0. ¿Ve? De esta manera vamos a darnos cuenta que tenemos dos variables, V de B y el I de A. Pero date cuenta que este I de A lo puedo encontrar. ¿Dónde, profesor? Date cuenta que acá hay una fuente de corriente dependiente. ¿Ya ve? Tiene un rombito, es una fuente de corriente dependiente. ¿Y cómo hallo yo esta fuente de corriente? Sencillo, ya te lo dice el problema de atención por acá. Esta fuente de corriente que tú estás mirando, que es 5A, es la misma que viene de acá. ¿Por qué, profesor? Porque recuerda que esta corriente parte desde el nodo A, pasa por la de 20, viene de esta manera y se va hacia tierra. ¿Ya ve? O sea, viene de esta manera. Entonces, ¿cuánto vale este patite de acá? 5IA. ¿Y cuánto vale 5IA? Fácil. Voltaje de A menos voltaje de B sobre 20. ¿Por qué hago esto? Recuerda que cuando tú divides una diferencia de voltajes y una resistencia acá, ¿qué es eso? Corriente. No te olvides, lo que estás haciendo, ley de corrientes de Kirchhoff, sumar corrientes. ¿Ok? Estás sumando corrientes. Vuelvo a recalcar, ¿ah? Entonces, 5 veces IA es igual al voltaje de A menos voltaje de B sobre 20. Como el voltaje de A sabes que es 0, te va a quedar entonces simplemente 5 pasa a multiplicar a 20, 100 y te queda menos voltaje V de B. Este valorcito lo voy a reemplazar acá rápidamente y mira que ya me queda puro voltaje V de B. Multiplicamos hábilmente por 100, te va a quedar 10 acá, quedaría menos 60. 100 entre 20, 5 quedaría menos 5 voltaje V de B. Y 100 entre 100 se va y queda menos V de B. ¿Igual a cuánto? A 0. Resolviendo, quedaría menos 6 veces V de B igual a cuánto? A 60. Respuesta, V de B igual a menos 10 voltios. De esta manera hemos encontrado entonces el voltaje en el nodo A que vale 0 y el voltaje en el nodo B que vale ¿cuánto? Menos 10 voltios. Bueno, esa sería la solución para este problema. Y vamos a pasar a un ejemplo más. Bueno, creo que tenemos bastantes problemas por acá. Creo que con esto ya debe quedar definitivamente sellado el método del análisis nodal. Espero que te ayude bastante estas diapositivas porque son todos los problemas tipo que tú puedes encontrar y espero que te esté ayudando. Bueno, vamos al problema 3. Dice, encontrar el voltaje del nodo V de B, ¿dónde está? Aquí está B, para el circuito que se muestra. Analiza, atención, aquí tengo una fuente de voltaje, ya no es corriente, mira, fuente de voltaje dependiente. Dice que vale 4 veces IA. Y el mismo detalle anterior, fíjate bien, y lo de siempre que estamos manejando. Bueno, sabes que esto es 0, aporta, llega a ¿cuánto? 6. Tú ya me dirás cuánto vale acá. Obviamente 0. Y también ya me puedes decir cuánto vale, mira, si esto aporta aquí. Eso vale 4 veces IA. ¿Ya ve? Listo. Y de esta manera, entonces, atención, ya tenemos los voltajes de nodos y nos faltaría encontrar uno de ellos, ¿no? Esto vale 0, falta este de aquí, de lo que nos están preguntando, ¿no? Bueno, y aplicamos la ley entonces de corrientes de Kirchhoff en el nodo A. Sale, sale, sale. Sale, sería 0 menos 6 entre 8. Ya está, conforme. 0 menos B entre 12.
conforme. Y más IA, conforme. ¿Ya ve? En antes te das cuenta que yo los metí todas las corrientes porque todas entraban. Lo de siempre, digo ahora, sale. ¿Ok? Resolviendo esto, atención, podemos ver que IA nos falta, ¿verdad? ¿Y quién es el IA? Eso lo puedo sacar de acá. Recuerda que el voltaje VDB es igual a 4 veces IA. Aquí está. Si yo despejo el IA, te va a quedar VDB sobre 4. Y eso lo reemplazamos acá. Ahí está. Fíjate bien. Y ya tengo puro VDB. Obviamente multiplicas por 24, que es el mínimo. 24 entre 8 sería ¿cuánto? 3, que quedaría menos 18. 24 entre 12 va a quedar 2, menos 2 veces VDB. 24 entre 4, 6, 6 veces VDB. Resolviendo, 4 veces VDB igual a 18. ¿VDB cuánto vale? 4.5. Y esa sería tu respuesta. ¿Ok? Bien. Vamos a uno más. Miren, tenemos bastantes problemas. Dice encontrar los voltajes de nodo para el circuito que se muestra. Voltajes de nodo. El C, el A y el B. Bueno, nuevamente está tierra. Al ojo ya puedes ver que el voltaje de C, ¿cuánto vale? 6 voltios. Profe, ¿y cómo va acá? Bueno, a alguno le tenta hacer acá una mallita, no tanta cosa, pero más fácil, ¿no? Si quiero voltajes inmediatamente, quiero de acá de A, sale y sale. Bueno, y con eso ya mato al toque. ¿Por qué, profe? Porque el voltaje UDB ya se puede encontrar. Ah, ya. ¿Cuánto va de voltaje UDB? 4 veces VDA. Porque recuerda la fuente, mira cómo va la fuente, aporta. Entonces, voltaje UDB sería 4 veces VDA. ¿Ves? Por eso que se llama dependiente, ¿no? Profe, ¿y aquí no es 0? No, porque no hay ningún cable que nos conecte. Ah, ¿y por qué le ha puesto voltaje VDA? Porque simplemente como la simbología nos lo dice de esta manera, como esto de acá, entonces si acá es 0, podría colocar acá voltaje de A. Porque al medirlo con un multímetro, este nodo con respecto a tierra, te va a salir el voltaje que hay de aquí hasta acá. Ah, o lo mismo de aquí hasta acá. ¿Ok? Es lo mismo. Pero bueno, nos piden los voltajes de los nodos A. Listo, aplicamos la ley de corrientes de Kirchhoff entonces aquí en el nodo A. Si sale sería entonces voltaje de A menos 6 sobre 20. Verifiquemos, voltaje de A menos voltaje de C le he puesto sobre 20, pero ya sabes que esto es 6, ¿no? Ya, y finalmente voltaje de A menos 4 veces VDB o voltaje de B si quieres sobre 15. Está bien. Entonces aquí vamos a reemplazar ahora voltaje de C que vale 6 que te dije y el voltaje de B que vale 4 veces VDA. Ok, mira que me queda puro VDA y ya debe salir el problema. Le multiplicamos ahí mente por 360, te va a quedar acá 18 veces VDA menos 6 y 360 entre 5 es 24 veces VDA menos 4 VDA igual a 0. Resolviendo te va a quedar 18 VDA menos 108, 24 VDA. Pero antes acá podemos resolver, ¿no? Sería menos 3 veces VDA por 24 te va a quedar menos 72 VDA. Resolviendo esto nos va a quedar menos 54 VDA igual a 108. Finalmente VDA vale menos 2 voltios. Y si VDA vale menos 2 voltios, VDB ya lo puedes encontrar. Reemplazamos menos 2 y te sale menos 8 voltios. ¿Ok? Bueno, de esa manera entonces ya hemos encontrado todos los voltajes que nos están pidiendo para este circuito. ¿Ok? Bueno, y acá hay algo adicional, ¿no? Bueno, el voltaje VDC que se presentaba ahí también que vale 6 voltios. Uno más. Ya, ok, vamos al último problema, creo yo. Que son análisis con fuentes dependientes, ¿no? Aquí, fíjate este detalle. ¡Wow! Esta fuente de voltaje, ¿verdad? Fuente de voltaje dependiente. ¿Está aterrizada a tierra? No. Entonces, si no está aterrizada, está entre dos nodos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay acá? Supernodo. Pero antes recordemos esto, mira, para avanzar el problema rápidamente. Este voltaje de A, ¿por qué ha aparecido menos Bx? Atención. Recuerda que te dije que si acá es 0 y si tuviéramos menos más, subiría con Bx. Pero como está opuesto, entonces le ponemos menos Bx. ¿De acuerdo? Listo. Profe, aquí va 3. No, eso era cuando era fuente de voltaje. ¿Qué es esto? Fuente de corriente. Cuidado. Listo. Y ahora vemos el poderoso supernodo.
Recuerda el supernodo, ¿sí? Miramos uno solo y dice sale, 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 ¿verdad? Y previamente encontramos una ecuación del supernodo. Entonces digo, del supernodo se tiene. Como esto es más, recuerda, este nodo menos este nodo primero. ¿Quién es este nodo? Menos bx. ¿Quién es esto? V de b. Lo restamos, como está acá, y lo igualas a 4 veces v de x. Ahora, por otro lado, si te das cuenta tú, atención, ¿qué ecuación puedo sacar yo de aquí? Me va a quedar que el v de b despejando, si lo pasamos, por ejemplo, y acomodando esta expresión de acá, el v de b va a ser simplemente igual a menos 5 veces v de x, despejando, porque esto va a pasar aquí a sumar, sería 5 veces v de x, y le cambias de signo y quedaría menos 5 v de x. ¿Listo? Bien. Por otro lado, si aplicamos la ley de corrientes de Kirchhoff en el supernodo, como dijimos, a ver, vamos a corroborar. ¿Por qué menos 3? Porque te dije que de acá sale, pero como está opuesto, se pone negativo. Luego de acá te dije sale. ¿Cuánto vale acá este voltaje? Menos v de x. ¿Entre cuánto? Entre 4. Conforme. De este nodazo ahora, voltaje v de b sale. ¿Sobre cuánto? Sobre 10. Listo. Entonces ahora vamos a multiplicar todo por 40. Va a quedar menos 120, pero eso lo boto para acá con 120. 40 entre 4 es 10, va a quedar menos 10 v de x, más 40 entre 10 es 4, 4 veces v de b. ¿Ok? Quede esta ecuación. Pero ahora recordemos que el v de b no es nada más que menos 5 v de x. Lo reemplazamos acá. Y finalmente nos va a quedar de esta expresión de acá menos 30 veces v de x. ¿Igual a cuánto? A 120. Para que finalmente digas que v de x, ¿cuánto vale? Menos 4 voltios. ¿Ok? Bueno, pero no me preguntan v de x, me están preguntando el voltaje de A y el voltaje de B, ¿verdad? Correcto, pero ya tenemos todo, ¿no? Como v de A es igual a menos v de x, entonces menos v de x es menos 4, v de A será 4 voltios. Y de manera similar, como v de b era igual a menos 5 v de x, reemplazando acá, te va a quedar v de b 20 voltios. Y listo, y eso sería la solución para este problema con un supernodo para una fuente de voltaje dependiente. ¿Listo? Mira que no hay matrices aquí, ¿verdad? No hay muchas matrices, solamente hay que reemplazar las variables y encontrar los valores respectivos. Oh, hay uno más. Bueno, vamos a verlo. Si la solución para este problemita, ¿no? Bueno, parece que está también fácil porque dice determina el valor de la ganancia A. Aquí está el A y 1, ¿verdad? Este A significa la ganancia. De la fuente dependiente, si voltaje de A me dan este valorcito, y voltaje de B vale 2 también, y voltaje de C vale 10. ¿Dónde está el C? Acá arriba, 10. O sea, me dan el B y el C, ¿no? Y está aterrizado a tierra acá, correcto. Entonces, ¿qué voy a hacer en este caso? Mira, del circuito mostrado dice se tiene que la corriente I1. ¿Dónde está la corriente I1? Está por acá. ¿Cómo la hallas esta corriente 1? Este voltaje menos este voltaje sobre 1. ¿Ves? Y ya lo puedo encontrar rápidamente. Y como tienes el voltaje de ahí, el de C, qué sencillo, reemplazas con los valores que me dan y te sale la corriente I1. Profe, ¿para qué estás haciendo la corriente I1? Fácil. Es que si te das cuenta, esta corriente está entrando por acá. Y esta corriente también está entrando. Y al final, ¿qué va a pasar? Las dos entran y por acá sale una. Y tendría que igualarla. Ya ve. Entonces, ¿qué ahora? Encontrar la corriente I2. Si encontramos la corriente I2 sería voltaje de B menos voltaje de C sobre 2. Estamos hallando corrientes nada más, ¿ok? Y listo. Entonces, reemplazando los valores, te va a salir ¿cuánto? Menos 4 amperios. Finalmente, como sabes que el AI1, que es la corriente dependiente, es la que acá es igual a los que entran acá. Ahí está. Si reemplazamos o despejamos antes, I1 pasa a dividir y reemplazamos los valores tanto para I1 y I2. ¿Dónde está el I1? Acá está, el I2 también. Nuevamente el I1. Te va a quedar una ganancia de ¿cuánto? De 4. ¿Cuál es la unidad, profesor? ¿Voltios, corriente? No. Recuerda que estás dividiendo corrientes. Hazte cuenta que hay acá 20 amperios entre 10 amperios, respuesta 2 nada más, no queda ninguna unidad. O sea, la ganancia es un número simplemente, ¿ok? Y listo, señores. Esa sería la solución para este problema. Nos coloca un hito más a ver qué dice que resolvamos. Bueno, nos pide encontrar los voltajes de nodo para el circuito de la figura mostrada. También hay fuente de corriente dependiente.
Listo, aplicamos la ley de corrientes de Kirchhoff. Espero que ya te estés ya aburriendo de esto. Atención, porque ya se hace monótono, ¿sí o no? ¿Sí? Y sabes que la corriente sale, sale y sale. Si sale por acá, voltaje de A menos voltaje de C sobre 4. Si sale por acá, voltaje de A menos voltaje de B sobre 2. Y si sale por acá, pero este está en contra, menos 3. Igual a ¿cuánto? A 0. Multiplicas por 8 y te queda esta ecuación. Resolviendo te va a quedar 6 veces V de A menos 4 veces V de B menos 2 veces V de C. Igual a ¿cuánto A? 24. De manera similar saco para el voltaje del nodo B. Otra vez comprobemos voltaje de B menos A sobre 2. Conforme. Más voltaje de B sobre 4. Conforme. Más voltaje de B menos C sobre 8. Conforme. Igual vamos a ¿cuánto? A 0. Obviamente entendiendo que todo este nodo de acá lo estamos mandando ¿dónde? A tierra. No te vas a olvidar. Debes de colocarle si quieres tú acá tierrita. ¿Ok? Listo. Multiplicamos ahí por 8. Te queda 8 entre 2, 4 por esto. 8 entre 4, 2 por V de B. 8 entre 8 se va y queda V de B menos V de C. Acomodas la expresión y te va a quedar menos 4 veces V de A más 7 veces V de B menos V de C igual a 0. Finalmente aplicamos la ley de corriente de Kirchhoff en el nodo C. Igual, sale, sale, sale. Sería voltaje de C menos voltaje de A sobre 4. Ahí debe estar, conforme. Voltaje de C menos voltaje de B sobre 8. Conforme. Y sale. Para nuestra buena suerte está en el mismo sentido. ¿Cuánto es? 2ix. Pero como ves que acá no está molestando ix, tú dices, ¿dónde está el otro ix? Está acá. ¿Y cómo hallas tú este ix? Fácil, voltaje de A menos voltaje de B sobre 2. ¿Listo? Y lo reemplazamos acá. ¿Ok? Resolvemos esto, multiplicamos hábilmente por 8. Te va a quedar 8 entre 4, 2 por esto. 8 entre 8 se va, queda esto. Se van los 2 y quedaría 8 voltaje de A menos 8 V de B. Acomodas adecuadamente y te queda 6 veces V de A menos 9 veces V de B más 3 veces V de C igualado a ¿cuánto? A 0. Para que finalmente apliquemos Kramer, mira nuestros valorcitos, ya sabes ya, verificamos. 6 menos 4 menos 2, 24. 6 menos 4 menos 2, 24. ¿Ya? El orden de V de A o V de B va así, ya sabes. Aquí ahora menos 4, 7 menos 1. Menos 4, 7 menos 1, 0. Conforme. Finalmente 6 menos 9, 3, 0. 6 menos 9, 3, 0. Y listo. Maquinita y los voltajes los tienes aquí. Voltaje de igual a 4.8 voltios. Este de aquí el A. El B 2.4 voltios y el C menos 2.24 voltios. Esos serían entonces los voltajes de nodos para este problema que nos han presentado y también nos han pedido los chicos que lo resolvamos, que cómo se hace en estos casos. Bueno, eso sería todo. Simplemente agradecer a todas las personas que han hecho posible, a los alumnos de la San Pablo, que siempre me dicen, profe, cuelgue videos, por favor, para aprender un poquito más. Y bueno, pues no solamente creo que los videos te van a ser útiles, revisa siempre la bibliografía, atención, que es Circuitos Eléctricos de Dorf, atención, la 6ª edición, lo tienen en la biblioteca, Fundamento de Circuitos Eléctricos de Charles Alexander Sadiku, conocido más así. Y cualquier consulta que tú tengas, escríbeme a este correo para poderte absolver las preguntas. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad que estaríamos presentando más videos gracias a la Universidad Católica San Pablo. Y por qué no decirlo también a la Escuela de Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones. Muchas gracias y permiso. Hasta pronto.